Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan David Flores, soy químico y soy el monitor de esta materia de antropología. Bienvenidos a este módulo. Sí, todo esto son carbonos. ¿Y qué tiene a sus lados? Tal vez no nos interesa en el momento, pero un compuesto orgánico es el que tiene este esqueleto. ¿Sí? Un esqueleto de carbonos. ¿Y qué obtiene él entonces en ese montaje? Obtiene los primeros aminoácidos, digámoslo de esta forma. No sé si ustedes tal vez ya hayan escuchado un poco del concepto de aminoácido. ¿Qué significa aminoácido? Básicamente es un compuesto orgánico que tiene este carbono, ¿sí? Tiene un grupo ácido y tiene un grupo que viene del amoníaco, ¿sí? Aminoácido, básicamente significa eso. Todos los aminoácidos van a tener esa estructura y aquí van a tener un R. ¿Qué significa esta R? Cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Qué nos importa? Esta cabecita. Pero esta R sí puede ser diferente. ¿Qué logra detectar él en todo este montaje de sopa orgánica? Que sí, efectivamente, él logra sintetizar aminoácidos. ¿Y por qué son importantes? Porque un aminoácido tras otro, la unión de varios, forman las proteínas. ¿Y para qué necesitamos la proteína? Para vivir. Nuestro cuerpo humano sobrevive por medio de diferentes proteínas que cumplen 7 diferentes funciones, entre ellas estructura, transporte, reserva. Entre diferentes funciones que tienen las proteínas son las que nos dan los mecanismos de supervivencia. Entonces, ¿es importante o no el aminoácido para que exista la vida? Sí, es necesario. Menciona que él había obtenido una mezcla de aminoácidos zurdos y diestros. ¿Qué significa eso? En la química hay un concepto que se llama quiralidad. Básicamente, es muy sencillo de entender. Sus manos son iguales, ¿cierto? Pero si ustedes las ponen así, una contra la otra, y las ven así, el pulgar no apunta para el mismo lado, ¿cierto? No apunta para el mismo lado, para que apuntara tendrían que ponerlas así, ¿sí? Eso es quiralidad, que hay dos moléculas que son iguales, ¿sí? Pero que uno de sus grupos, por así decirlos, está apuntando hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué significa zurdo? Que ese grupo que nos importa está a la izquierda. ¿Qué significa diestro? Ese grupo está a la derecha, ¿sí? ¿Y cuál grupo? El grupo amino. Entonces, en todos los aminoácidos, este grupo amino puede estar a la izquierda o a la derecha. Eso significa que él haya tenido esa mezcla zurda y diestra. Pero esta es la clave. ¿Las proteínas de qué están hechas? De aminoácidos. ¿Aminoácidos qué? Zurdos. Solo zurdos, ¿sí? O sea, todos los aminoácidos en las proteínas están compuestas de esta forma, por así decirlo. Uno tras otro que están apuntando hacia la izquierda. Porque por naturaleza, digamos, los mecanismos en los cuales se sintetizan los aminoácidos, que si quieren lo hablamos en otro momento, los mecanismos como se sintetizan, hacen que el amino siempre esté a la izquierda. Y eso hoy día no tiene explicación. No se sabe bien por qué el amino tiene que estar a la izquierda. Sabemos cómo se sintetiza, ¿sí? Entendemos el mecanismo, pero no entendemos por qué es de esa forma. Y el punto está en que él logró obtener izquierdos y diestros. Listo, se acercó, pero la vida funciona solo con izquierdos. Ahora, la vida necesita 20 aminoácidos esenciales. Necesita 20. Él logró obtener por el orden de 4 nomás. Obtuvo 4 de esta forma, pero la vida necesita 20 así. Lo que les digo, ¿cuál es la diferencia entre esos 20? Este R, que digamos nos va a importar si queremos ver la funcionalidad de la proteína, ver en qué se va a especializar. Ahí sí nos importa el R. Pero ¿cuál es la clave? Que el amino siempre va a estar a la izquierda. Para la vida eso es necesario. Y algo que me gusta a mí pensar con respecto a este experimento es que si él logró demostrar algo, es que si la vida se puede crear a partir de este modelo, necesita a alguien que la controle. Me parece a mí también eso es una observación que puede salir de ahí. Es que funciona si hay un controlador, funciona si hay alguien que lo dirige. El ADN, así como la proteína, también tiene unos vagones, ¿sí? Los vagones del ADN se llaman nucleótidos.
pero de estos compuestos les gusta el agua. ¿Ustedes han hecho Nestlé? ¿O alguno de esos tés? ¿Qué pasa cuando lo añaden al agua? Se disuelve y como que se empieza a esparcir en todo el vaso, ¿cierto? Se empieza a esparcir en el agua. ¿Por qué? Porque los componentes de ese té en polvo, de esa bebida en polvo, suena un poco raro, pero los componentes les gusta el agua, por eso es que se disgregan en ella, ¿sí? Porque son afines a la estructura del agua y los compuestos necesarios para la vida, con excepción de las grasas, pero los demás sí, también les gusta el agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser uno de los problemas para esa sopa orgánica? Que los compuestos necesarios para la vida, así como el Nestlé, en el agua no tienden a agruparse, sino más bien a esparcirse. También les comentaba yo, los nucleótidos también les gusta el agua, también se disgregan en el agua, pues es una estructura compleja que no es fácil de formar en agua, porque en agua más bien se disgregan. A que si todo estaba en desorden en esa sopa orgánica, si los compuestos se hubieran llegado a existir espontáneamente, ellos por pura termodinámica no se podían unir, ¿sí? Del desorden en el que estaban no podían llegar a un sistema organizado. Eso requería un gasto de energía, es decir, la vida es antitermodinámica. La vida así como así no tenía que haber empezado a existir, que requiere que yo le dé energía, ¿sí? Y para entender un poco mejor este ejemplo, si yo a ustedes les digo que si me prestan ahorita en efectivo 10 millones de pesos, que yo mañana les devuelvo 100 millones, buen negocio, ¿no? Eso es buen negocio, yo lo haría, pero el punto está en que ¿quién tiene en efectivo aquí 10 millones que me dé? No me queda el ejemplo. No me queda el ejemplo. Pero es buen negocio, ¿cierto? Me falta 500. Es un buen negocio. Pero el punto está en cómo sabía la vida, ¿sí? Cómo sabía la vida que para formar esa primera célula se iba a liberar energía, ¿sí? Porque esa es la explicación que se da hoy día en la termodinámica de cómo llegó la vida a existir. Y es que, ok, la vida requiere que yo le dé energía, pero es que cuando formo la primera célula de vida, se va a liberar más energía que la que en realidad necesitaba para crearla. Entonces ahí la vida ya puede llegar a existir. Pero vuelvo al ejemplo, es un buen negocio. Pero ¿cómo iba a saber la vida que yo le iba a devolver 100 millones de pesos si no tenía los 10 primeros? ¿Sí? Eso es a lo que yo voy. Son cosas que uno queda, de que tuvo que pasar, no lo sabemos. De que existe vida, existe, porque la observamos, ¿sí? De que tal vez este fue el mecanismo por el que habrá arrancado, eso es lo que proponen ellos, eso es lo que proponen los autores. Pero muy posiblemente, si todo esto tuviera algún sentido teórico y llegáramos a necesitar un sentido práctico, creo que llegamos a una conclusión en la cual estamos de acuerdo nosotros de la opinión cristiana, y es que podría existir si hay un organizador. Se conoce como la abiogénesis, que abiogénesis básicamente significa que la vida orgánica vino a partir de compuestos inorgánicos. ¿Sí? Ya con él no se considera tanto que el primer organismo tuvo que haber sido un virus, sino que él ya propone que el primer organismo tuvo que haber sido una célula procariota, entendamos como célula procariota, por ejemplo, las bacterias, una superbacteria capaz de sobrevivir a ese entorno y que poco a poco se fue desarrollando en otros organismos. Pero para entenderlo, pongámoslo de esa forma, una célula procariota. Él es Richard Dawkins. Actualmente él es conocido como uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo. Entiendo cómo cuando colocas el ejemplo, ¿sí? De que hubo una explosión y colocas el ejemplo de una caja cerrada con pimpones, entonces como ellos no tienen a dónde ir, se chocan unos con otros y forman masas más grandes y en fin. Pero eso es un espacio cerrado, pero en un espacio infinito, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que esta gran explosión que se libera en un espacio abierto pueda choquen unos con otros? Para desarrollar una teoría que básicamente ¿qué es? Es un modelo que describe un fenómeno natural que observamos o del cual tenemos, digamos, evidencias, ¿sí? Lo que trata la teoría es explicar a partir de un modelo. ¿Y qué necesita un modelo para funcionar?
necesita límites, necesita definir variables, definir constantes, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hacen en realidad las teorías, si bien es describir bien un sistema, lo que hacen también es acortar y limitar ese sistema. Entonces hay teorías que cuando vamos a probar sin controlar tantas variables, en realidad no funcionan tanto, porque lo que eso nos demuestra es que la teoría simplemente modela algo que conocemos o de lo cual hay una evidencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un sistema abierto pasara? Es más baja, por no decir nula, que pasara en un sistema abierto de la misma forma que pasa en un sistema cerrado. Porque entendamos algo, en una explosión no es ordenada, una explosión sale todo hacia todos lados. Entonces, muy posiblemente también hubo de estos choques que en cinética química se conocen como choques efectivos. Pero no tuvieron que haber sido en la misma proporción y de la misma fuerza y de la misma frecuencia que sería en un modelo si lo definimos como una caja cerrada. El modelo de la caja cerrada funciona bien para entender el concepto, ¿sí? Y entender de cómo se pudieron haber creado, pero cuando uno trata de llevarlo a la realidad que tuvo que haber sido, en realidad se queda un poco más corta, y a la conclusión que podríamos llegar es que se vuelve un poco más improbable. Pero todos estos modelos que requieren largos periodos de tiempo en los que pudo haber ocurrido. A mí algo que me llama la atención es que en todo se necesita agua y todo sale del calor. ¿De dónde se origina el agua? Y llegó el agua, pero esa agua, ¿de dónde? Todo es un gato, ¿dónde está ese medio líquido? ¿De dónde surge? Al menos uno de los ingredientes necesarios para el agua, el que más necesitas es hidrógeno. Es hidrógeno y es el elemento más abundante en el espacio. Les comentaba, las estrellas son reactores nucleares en los cuales se genera y se consume hidrógeno. Y se supone que el agua tuvo que haber venido de rocas espaciales que chocaron en la Tierra. Ahora, que uno diría, no, pues mucha coincidencia que choquen las rocas suficientes para que llegue la suficiente agua. De acuerdo. Ahora, ¿cómo llegó? Llegan esas rocas espaciales. Lo más posible es que haya llegado en forma de hielo, que haya llegado como cristal a la Tierra. Y aquí se haya evaporado porque se cree que la Tierra era una bola incandescente y se genera la hidrosfera. Y es una hidrosfera, es básicamente una atmósfera cargada de agua, que en un momento de la evolución de esa Tierra empezó a condensarse sobre la superficie para formar ese gran océano. Yo tengo una conclusión. Hasta allá. Cuando estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta que yo creo que más por ahí no alcanzamos a dar. Es inevitable hacer el ejercicio porque como tuvimos unas lecturas que convierten toda esa teoría. Entonces yo empiezo a escuchar la exposición y empezaba a recordar mi lectura sobre los videos que vimos y la postura de ese bioquímico que precisamente sobre esa célula, la misma que tú hablas, la eucariota, que observarla y la llevó a una intención tal que la pudo separar todo eso. Es imposible, sí, porque es una máquina también ensamblada, que es improbable que hubiera sido producto de un proceso. Ahora, eso también lo explica en el sentido de que la primera célula que existió no es tan compleja como la que tuvo que haber existido hoy, sino era un poquito menos desarrollada. Esa es la explicación que da. Cada parte de ellas es tan compleja que no puede fallar para que pueda existir ese mecanismo. No, además, recuerden que estamos viendo es lo que dijo cada uno de esos autores. Eso es como lo sustenta. Y esas mismas críticas que ustedes dicen son las que les dan, y de cuando ahí les has dado muy bien las respuestas que usualmente se dan. Entonces, lo que normalmente vamos a ir viendo en clases, algunos de esos elementos, que sí, que no, porque hay cosas que pueden ser extremadamente útiles. Y hay posturas también cristianas un poquito irracionales, muy místicas, que no tienen nada que ver. Ese es el ejercicio ya posterior. Hay cosas que sí continuarán en pie, ¿no? Ahora, reitero, ese primer organismo, esa primera célula, ese primer ADN,
lo proponen no tan complejo y desarrollado como las células, al menos las células procariotas de hoy día, ¿sí? Se proponen organismos más bien inferiores, pero que ya podían subsistir, que ya vivían. ¿Y qué se considera un organismo vivo? Un organismo que es capaz de alimentarse y de reproducirse, ¿sí? De forma independiente. Esa es la definición que tenemos hoy de vida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, se entiende que el primer ADN en realidad no es como las cadenas que conocemos hoy día, sino tuvo que haber empezado a existir por una estructura llamada ARN catalítico, así le llaman, y que a partir de ese se empezó a crear un ADN un poquito más complejo. Y esa partícula que yo les comento, autocatalítico, ese nombre significa que es capaz de generarse a sí mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estructura tuvieron que haber creado esos compuestos pequeños en la sopa orgánica? Ese mismo ARN, esas proteínas ancestrales, por así decirlo de esa forma. ¿Y todo?